Nací en 1882 en el Tarrós, Lérida, en el seno de una familia de propietarios rurales de buena posición. A los 8 años mis padres me enviaron interno a estudiar al Liceo Políglota de Barcelona, donde cursé el bachillerato. Ingresé a la Universidad de Barcelona con 16 años para estudiar Derecho. Allí me involucré en actividades políticas de carácter republicano con la fundación de la Asociación Escolar Republicana. Nada más licenciarme con 21 años, me afilié en la Unión Republicana de Salmerón, que se dividió tras los sucesos del incendio de las redacciones de las revistas Cucut y La Veu de Catalunya, en 1906. Alejandro Lerroux abandonó el partido creando el suyo propio, el Partido Radical, y yo seguía Salmerón, que era partidario de entrar en la coalición electoral Solidaridad Catalana. Tuvimos un gran éxito en las elecciones de 1907, pero fue efímero, ya que 2 años después la coalición desapareció debido a la gran diversidad de intereses de sus integrantes. En la represión de la Semana Trágica fui detenido por primera vez, siendo liberado al no imputarme ningún cargo. En las elecciones de 1910 mi partido volvió a entrar en otra coalición electoral, que se convertiría en partido, la Unión Federal Nacionalista Republicana, y me nombraron presidente de la sección juvenil. Nuevamente tuvimos un gran éxito electoral, pero 2 años después el partido desapareció tras la muerte de su líder José María Vallés. Entonces ingresé en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez. En esos años mi sustento económico era el periodismo. Trabajaba en el periódico republicano La Publicidad, donde conocí a Marcelino Domingo, con el que compartiría mi trayectoria política hasta la proclamación de la República. Abandoné el Partido Reformista en 1914 y junto a Marcelino Domingo y otros fundamos el Bloc República Autonomista. 2 años después retomé mi carrera de abogado, hice los ejercicios de grado y recibí el título de licenciado en Derecho. Trabajé como pasante en 2 bufetes y empecé a ejercer como abogado laboralista de militantes obreros y otros clientes sin recursos, sin abandonar mi labor periodística. En 1917, el Bloc se fusionó con otras formaciones para formar el Partido Republicano Catalán. Nos oponíamos a la guerra de Marruecos, defendíamos la autonomía catalana y estábamos a favor de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Participamos en la Asamblea de Parlamentarios que propugnaba la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, que fracasaría tras la salida de la misma de la Lliga Regionalista. Ese mismo año me presenté a las elecciones municipales y resulté elegido concejal por Barcelona. Los últimos años del reinado de Alfonso XIII en Barcelona fueron de una extrema violencia social. Fue la época del pistolerismo. Ejercí como abogado defensor de numerosos sindicalistas, aproximándome al anarcosindicalismo de la mano de mi amigo de la infancia, Salvador Seguí. Fui encarcelado varias veces y deportado al Castillo de la Mola en Mahón, pero tras ser elegido diputado por Sabadell en las elecciones de 1920, logré la inmunidad parlamentaria, lo que me libró de la cárcel. Durante la dictadura de Primo de Rivera, centré mis esfuerzos en potenciar la Unión de Rabasaires, de la que fui abogado asesor desde 1925. El sindicato prestó su apoyo a la Alianza Republicana, órgano de coordinación de partidos y fuerzas de oposición a la dictadura y a la monarquía de Alfonso XIII, al que pertenecía el Partido Republicano Catalán con Marcelino Domingo como su representante. En enero de 1929 participé en la fallida intentona insurreccional promovida por Sánchez Guerra, por lo que fui detenido y pasé 3 meses en prisión. Al año siguiente cofundé un nuevo partido, Esquerra Republicana de Cataluña, que incluía diferentes tendencias, entre ellas las independentistas provenientes del Estado catalán de Macià. Tuvimos un gran éxito en las elecciones municipales de 1931, donde volví a salir elegido concejal por Barcelona. Al día siguiente depusimos al alcalde y mis compañeros me aclamaron como alcalde de la ciudad. Salí al balcón del ayuntamiento y proclamé la República.
No fui alcalde porque Maciá me nombró gobernador civil, aprobado desde Madrid por el gobierno provisional. Sin embargo, dimití de dicho cargo 2 meses después, para preparar la campaña electoral para las elecciones a Cortes Constituyentes, donde salí elegido diputado por la provincia de Barcelona. Me enviaron a Madrid para liderar la representación parlamentaria catalana, donde participé en los debates constitucionales, especialmente en los temas relacionados con la autonomía catalana, la cuestión religiosa, el sufragio femenino y la reforma agraria. Una vez aprobado el estatuto, el centro de la actividad política de los partidos catalanes se trasladó de las Cortes madrileñas al nuevo Parlamento que se había de constituir en Barcelona. Me presenté a las elecciones al Parlamento de Cataluña y obtuve un escaño, siendo elegido por una amplia mayoría como presidente del Parlamento. Permanecí en el cargo hasta mediados de 1933, cuando Azaña me ofreció formar parte en su último gobierno, en la cartera de Marina, puesto de bajo perfil que no me gustó, ni a mi partido tampoco. Tras 3 meses en el Ministerio de la Marina, volví a Barcelona. A la muerte de Maciá, en diciembre de 1933, fui elegido presidente de la Generalitat por una amplia mayoría. Una de mis primeras medidas fue la Ley de Contratos de Cultivo, que pretendía unas condiciones más favorables para los arrendatarios de viñedos. Esto no gustó a los propietarios ni a la Liga Catalana, que pidieron un recurso de inconstitucionalidad al Gobierno de la República, justificando que, según la Constitución de 1931, las obligaciones contractuales le correspondían exclusivamente al Gobierno central. El Tribunal de Garantías Constitucionales dictó a favor del Gobierno y anuló la ley. Después de muchas negociaciones se llegó a un acuerdo entre ambos gobiernos, pero fue dinamitado por la CEDA, que amenazó con retirar su apoyo al Gobierno en caso de aprobarse dicha ley. El presidente del Gobierno, Ricardo Samper, dimitió y fue sustituido por Alejandro Lerroux, que formó gobierno con la presencia en el mismo de 3 ministros de la CEDA. Mi respuesta fue proclamar el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Fui detenido junto a mi gobierno y encarcelado en el buque Uruguay, donde permanecimos hasta el 7 de enero de 1935. Y de allí fuimos trasladados a la cárcel Modelo de Madrid para ser juzgados por rebelión por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Fuimos condenados a 30 años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta, y me trasladaron al penal del puerto de Santa María en Cádiz. A pesar de ello, fui candidato en las elecciones de febrero de 1936, siendo elegido diputado, y tras el triunfo del Frente Popular, fui liberado. Durante toda la guerra civil traté de mantener la unidad entre los partidos y sindicatos, y fue una tarea difícil por las tensiones entre comunistas y socialistas con los anarquistas. Después del triunfo franquista en la batalla del Ebro, la ofensiva sobre Cataluña comenzó el 23 de diciembre de 1938, y el 24 de enero del año siguiente salí de Barcelona, destino al exilio francés. Me convertí en el blanco de las críticas por parte de todos los sectores del catalanismo. Me responsabilizaban de no haber hecho frente a los revolucionarios que tomaron virtualmente el poder tras el fracaso del golpe de Estado, así como de no haber mantenido mi papel como presidente y el de mi partido como fuerza dominante en Cataluña, convirtiéndome en un títere primero de los anarquistas y luego de los comunistas. Al declararse la Segunda Guerra Mundial, con el catalanismo dividido y las autoridades francesas imponiendo restricciones a las actividades políticas, decidí constituir el Consejo Nacional de Cataluña, pero no tuvo trascendencia, pues 3 meses después fui detenido. Tras la caída de París en manos de los alemanes el 14 de junio de 1940, el embajador español en Francia, José Félix de Lequerica, solicitó a las nuevas autoridades que todas las organizaciones de exiliados españoles e instituciones políticas fueran disueltas. Tras la firma del armisticio, Serrano Suñer, ministro de la Gobernación, envió a Francia al secretario general de la Dirección General de Seguridad con el objetivo de localizar a los dirigentes republicanos que aún estaban en Francia,
conseguir su captura y entrega a España. El 13 de agosto de 1940, agentes de la policía militar alemana me detuvieron y me entregaron a las autoridades franquistas 2 semanas después. Fui trasladado a la Dirección General de Seguridad en Madrid, donde permanecí hasta el 3 de octubre de 1940, siendo interrogado y sufriendo torturas. Desde ahí fui enviado al castillo de Montjuïc, donde fui juzgado en Consejo de Guerra, acusado de rebelión militar y sentenciado a morir fusilado. Tenía 58 años.